Y bueno, bienvenidas, profeta Fedra. Muchas gracias. Yo sé que ya habían estado con nosotros en los estudios de Innova, pero no habían estado en el programa de Poder y Gloria. ¿Por qué tenemos que estar listos? Listos para la guerra. Primero que todo empecemos por el tema de la guerra. ¿Qué es la guerra espiritual? Es el desplazamiento continuo de los poderes de las tinieblas sobre un territorio. Sabemos que la palabra del Señor nos habla acerca del reino de los cielos que está conformado por Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vemos también que la imitación del reino de tinieblas, y digo imitación porque su cabeza no es un rey, es un príncipe caído, es un músico rebelde caído que es Satanás. Y el diseño que toma el reino de tinieblas es copia del original, ¿verdad? ¿Y quién lo conforma? Pues Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos los hechiceros, brujos, gente que le sirve al diablo. Y como dice la palabra, principados, potestades, huestes de maldad, de acuerdo a su organización jerárquica, ¿verdad? Entonces es la confrontación del reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. El reino de los cielos está conformado por Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles en diferentes rangos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres celestiales, que dice la palabra que el Señor tiene, como hablan los 24 ancianos, y habla también acerca de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay que partir de algo, y es que la guerra espiritual es una realidad. La gente pudiera decir, no, yo no creo, pero el hecho de que no crea no quiere decir que no existe. Desde mucho antes del Edén dice la palabra que Satanás se rebeló en la presencia del Señor y fue echado de la presencia de Dios. Entonces eso me habla de una guerra que hubo antes en los cielos. Me habla el Apocalipsis que cuando el Señor Jesucristo venga, Satanás será enviado a toda la eternidad a tormento en el infierno junto con todos los demonios que se trajo y toda la gente que lo sigue, ¿verdad? Que el plan de Dios no es que la gente se pierda, porque Jesús vino para liberarnos, para darnos vida eterna y para que todo aquel que no le reconozca como Señor y Salvador sepa que ya en la cruz del Calvario Él pagó su deuda, pagó la mía, y que Él compró con su sangre gente de toda lengua, raza y nación, y que nos ha hecho hijos y herederos y que tenemos que recibirlo. Entonces es una realidad que hay una confrontación de tinieblas. Lo que usted ve sobre la tierra como robo, muerte, destrucción, celos, envidia, idolatría, hechicería, inmoralidad sexual, es resultado de lo que pasa en el segundo cielo. Si bien hay un primer cielo que es el que vemos, hay un segundo cielo donde dice en las regiones celestes, ¿verdad? Que hay, es como donde el enemigo tiene su ejército, pero también está el tercer cielo donde está el trono del Señor. Entonces, lo que hacen esas potestades es influenciar a la gente de abajo. Se reparten la tierra por territorios, un gobernador influencia áreas de gobierno también para que la cultura que se mueve en un territorio promueva decretos que vienen contra la palabra del Señor. Quienes se pelean primeramente al lado de un gobierno, una alcaldía, un presidente de una ciudad, de una nación, son principados los que están ahí, ¿verdad? Gobernadores de tinieblas, principados sobre naciones, y se identifican por lo que producen. Por ejemplo, en el Brasil uno de sus principados es inmoralidad sexual, en Cuba pues la hechicería, la santería, países como Colombia, la violencia también. En fin, ustedes los identifican por lo que muestran, ¿no? Por su comportamiento, lo que hacen. Pero la palabra del Señor nos dio una buena noticia, es que Jesús de Nazaret dice en Colosenses que la lista que nos era adversa, es decir, por causa de nuestros pecados, el Señor la anuló clavándola en la cruz del Calvario, y que despojó, dice que los principados y las potestades fueron desarmados, y que el Señor exhibió públicamente a esos principados, o sea, están desarmados, no tienen poder, no tienen autoridad, tienen el poder contra los suyos, pero no contra los hijos de Dios. Como hijos de Dios hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo nuestro Señor, debemos vivir en santidad, debemos cerrarle las puertas al enemigo. Y alguien me pudiera decir, ¿qué tiene linda la guerra? Pues que ya el Señor venció y que siempre vemos al Señor obrando en favor nuestro. Él dijo, en mi nombre, vayan y echen demonios, échenlos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué es importante, pastora, la guerra espiritual? ¿Por qué la debemos de hacer? Sencillamente primero que todo, porque tenemos que tomar autoridad. Ya Jesús venció. Ya Jesús, al morir y resucitar, Jesucristo nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, su nombre real, el Hijo de Dios se hizo hombre para venir contra Satanás, porque Satanás a quien atacó fue un hombre, en este caso Adán. Sería ilegal que Dios
peleara contra el diablo cuando el diablo simplemente es una creación, es limitado y pues Dios es Dios. Era necesario que un hombre lo venciera. Y bueno, cuando el Señor Jesús lo vence, cuando el Señor Jesús resucita, ¿cierto? Demostrando que es el Hijo de Dios, la muerte no lo pudo retener, le quitó las llaves a quien tenía la potestad de la muerte, que era Satanás, y dice que le dio a la iglesia la victoria. Y el Señor dice que nosotros debemos decir en el Padre nuestro: venga tu reino. Es necesario que el reino de los cielos sea establecido con poder, es necesario que lo que ya Él pagó en la cruz, nosotros nos apropiemos. Nos pertenece la sanidad, nos pertenece la vida eterna, nos pertenece la restauración, nos pertenece el acercarnos a Dios, y es necesario que desplazar las obras del enemigo. Y respecto a los demonios, el Señor dice atarlos y echarlos fuera en su nombre. Entonces, una iglesia que por ejemplo no cree en guerra, creo que el primero que tiene que ser liberado es el pastor, porque el diablo pelea las almas. Así que cuando alguien llega a un territorio y no hace guerra espiritual, los hechiceros de ahí sí le van a trabajar. Los hechiceros de ahí sí van a ponerse. ¿Para qué? Para que la gente no conozca de Dios. A veces la gente no va a la iglesia no porque no quiere, sino porque los demonios que están en el lugar no se lo permiten. Por ejemplo, cuando usted ora por un familiar que no conoce del Señor y que necesita ser salvo, y que viene, por ejemplo, de la religión tradicional, usted va a ver un ejemplo que tiene que orar atando todo espíritu de control mental. Bien dice la palabra del Señor en el Salmo 115 que el idólatra es ciego como la imagen, es sordo como la imagen, es mudo como la imagen. Dice que tiene boca y no hablan, que tiene pies y no caminan. Y escuche esto, dice: semejante a ellos son los que lo adoran. Es decir, que una persona idólatra tiene tapados sus ojos, tapados sus oídos, y lo que dijo el Señor Jesucristo: el príncipe de este mundo les ha cegado los ojos, les ha tapado los oídos y les ha endurecido el corazón para que no reconozcan. Entonces tenemos que hacer guerra espiritual a través de la oración, a través de usar las armas de guerra espiritual, como es el poder de la oración, el poder del ayuno, el poder de la palabra, el poder del nombre del Señor Jesucristo, el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el ayuno. Son diferentes armas de guerra que Dios nos ha dado. Nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra principados, como tú leías, y potestades que están organizados. También dice la palabra del Señor que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Dice poderosas en Dios, obviamente para destrucción de fortalezas. Hay fortalezas mentales, hay fortalezas espirituales, hay diferentes tipos de guerra territorial a nivel de tierra, a nivel de los aires, y también a través de las ideologías que se levantan por una cultura. A veces en una persona es más fuerte la cultura, la tradición. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: ustedes han invalidado el mandamiento porque le dan más crédito a la cultura que a la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que reconoce al Señor pero no hace guerra. Entonces usted va a ver una iglesia con chismes, con división, en competencia, endemoniados. Y usted me podrá preguntar: ¿y hay demonios que enferman? Claro. Usted verá cómo en la palabra del Señor dice que hubo un hombre que tenía ataques de epilepsia, que el demonio lo tomaba y lo echaba contra el agua y lo quería ahogar, y el Señor lo que hizo fue liberarlo. Ve usted también como en el templo, por ejemplo, había una mujer que estaba en la parte de atrás y el Señor la llama, ¿cierto? Una mujer que estaba jorobada, y Él le pone la mano sobre su espalda, y la gente dijo: ¿pero cómo así que usted viene a liberarlo en un sábado? Si hoy es Shabbat, no puedes hacer eso. Y el Señor dice: ¿cómo? ¿Acaso una mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada por 18 años no debería liberarla? Cuando ustedes liberan a su burro, cuando está atado, ¿cómo no lo vamos a hacer con los hombres? Entonces, me habla que los demonios se enferman. ¿Todos debemos hacer guerra espiritual, profeta? Bueno, la palabra del Señor dice que cuando usted es un hijo de Dios, Dios le da autoridad para que eche fuera demonios. Pero también hay diferentes niveles de guerra territorial. Por ejemplo, Dios nos ha permitido hacer parte de equipos en la ciudad donde hemos orado a nivel de gobierno. Por ejemplo, en Colombia Dios nos ha permitido, en mi área personal, me ha permitido ir a orar al Senado de la República, al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, a la vicepresidencia. Estuvimos orando en la alcaldía de Bogotá, en los cerros de Bogotá.
Lo estuvimos haciendo con los pastores también porque es necesario que la iglesia se una. Hay victorias que Dios entrega a una iglesia local, pero cuando tiene que ver en nación es necesario que la iglesia como cuerpo se una y Dios se va a glorificar de una manera muy grande. Un equipo de oración, gente que tiene autoridad para hacer guerra de alto nivel, una persona que recién llega al Señor y se va a un monte alto a hacer guerra sola, pues no debería irse sola. Primero debería tener una cobertura en su iglesia local, debería tener un entrenamiento también que es la guerra espiritual y debería hacerlo en un conjunto y dirigido por Dios. Nosotros, por ejemplo, hemos orado en medio de naciones, específicamente orando por comisiones específicas que Dios nos ha dado por la nación, por la iglesia, por el pueblo de Israel. Que para que regresen a su tierra, y Dios ha entregado diferentes estrategias, se entregan a tiempos de oración, muchas veces son caminatas de intercesión, pedir perdón. La Biblia nos enseña las estrategias de guerra, nos enseña cómo hay que pedir perdón, así como se libera una ciudad, también se libera una persona, también se libera una nación, o una puerta que se le abrió al enemigo, hay que quitarle derecho legal. La palabra del Señor nos habla acerca de pedir perdón, ¿cierto? De cerrar esa puerta, de buscar a Dios, y el Señor dice que si nosotros como el pueblo de Él nos humillamos, clamamos, lo buscamos, nos arrepentimos, pues Él va a escuchar nuestra oración. Es muy linda la guerra espiritual, primero porque pues el Señor es el que la dirige y la pelea no es nuestra, sino de Él. Ya ganó la guerra. Pero la iglesia es una iglesia en victoria, la iglesia es una iglesia que ha sido llamada para ser una iglesia que lleva las buenas nuevas. El diablo tiene que soltar las almas, hay una promesa sobre su vida, usted y su casa serán salvos. Y el Señor dijo, les he dado poder y autoridad para destruir, no dice cualquier cosa, dice todo el poder de las tinieblas, y dice, y nada le dará daño. Cuando uno va en la autoridad del Señor, es un asunto de legalidad, es un asunto de autoridad, y pues Dios entrega esa autoridad de manera especial para la iglesia. Como pastores, pastora Gina, a veces dentro de la iglesia puede llegar algún brujo, una bruja. El Señor dice, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, Él nos dio el poder y para establecer el reino. Entonces, es como algo injusto que Dios nos hubiese enviado a establecer reino y no nos entregara las herramientas. Nos dio el poder y la autoridad, nada más y nada menos, ¿de quién lo recibimos? Del mismo Jesús. Y dice que Él recibió un nombre sobre todo nombre. Y delante de ese nombre toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es Dios. Es decir, que la batalla ya está garantizada, la victoria, porque Jesucristo ya la peleó. Pero nosotros como iglesia tenemos que tomar esa autoridad. Y en realidad la liberación también es el pan de los hijos de Dios. Hay gente que dice que es algo nuevo, les da miedo la liberación, pero Jesús liberó. El Señor Jesús, cuando vino, usted vio que sucedieron cosas que antes nunca habían pasado. Los ciegos vieron, los sordos oyeron, los cojos caminaron, ¿cierto? Los mudos hablaron y los endemoniados fueron libres. Si usted mira en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando venía una opresión, porque ¿cómo ataca el enemigo? A través de la depresión, opresión, obsesión y posesión, ¿verdad? Son 4 cosas diferentes. Y hay textos bíblicos para cada una de ellas para mostrar cómo actúa de esa manera. Entonces, por ejemplo, vemos cómo en el Antiguo Testamento Saúl, que empezó a sentir celos, que fue desobediente, que Dios lo quitó de ese lugar, que perdió la relación con Dios, pues sencillamente vino un demonio a atacarlo. Y la única manera como él podía tener tranquilidad es cuando David venía y adoraba, se creaba una atmósfera de adoración que literalmente los demonios no lo soportaban y tenían que salir. Pero nadie había echado fuera un demonio, solamente Jesús lo echó. Cuando usted llega al Señor Jesucristo, primero que todo, lo hace su Señor y su Salvador. Todos nacemos espiritualmente muertos por causa del pecado de Adán y Eva. Pero cuando nosotros reconocemos, como dice la palabra, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y reconocemos que murió en la cruz y que se levantó y que vive, y le decimos, sé nuestro Señor y Salvador, Él entra en nuestras vidas. Amén. Y nos da de su Espíritu, nos da vida a nuestro espíritu, y somos sellados, como dice la palabra, por el Espíritu de Dios, y nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Entonces, Satanás no tiene poder contra un cristiano que esté en santidad, para nada. Dice la palabra
que Dios mandó a los discípulos y cuando ellos regresaron le dijeron que contentos, le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en su nombre. Y el Señor Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, les he dado poder y autoridad, son dos cosas. Poder es la capacidad de hacer algo y autoridad es la legalidad para hacerlo. Poder y autoridad dice para destruir toda obra de las tinieblas, brujería, hechicería, dice toda obra de las tinieblas y nada le puede hacer daño. Esa autoridad se la dio Dios a sus hijos. Usted ve, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cómo los hijos de unos sacerdotes se van a hacer una liberación y el demonio se para y los golpea y le dice, ellos le dicen, en el nombre de Jesús el que predica Pablo, y el demonio le dice, mire, a Jesús lo conozco, a Pablo también, ¿y usted quién es? Porque no tenían autoridad. Entonces, es algo que lo tienen que hacer los hijos de Dios, porque yo he conocido casos de curas, por ejemplo, que se van a hacer exorcismos y terminan más endemoniados porque andan en pecado, andan en idolatría, no han recibido al Señor, no enseñan lo que está la palabra, pues el demonio simplemente se les burla. Pero cuando usted ha visto un cristiano convertido, lleno de su vida del Señor, que vive en santidad, puede que ni sea pastor, pero es un hombre de oración y echa fuera demonios. Entonces es un asunto de legalidad, con todo respeto, no pasa en la religión católica, ¿verdad? Y también en otras religiones, pero cuando usted hace lo que dice la palabra de Dios, pues tiene autoridad. Amén. Hemos visto, ahorita en el campamento tuviste que hubo mucha liberación y pues es evidente que usted ve la liberación, que la gente testifica, que la gente pasa a tener paz, deja de tener opresión. No es en el nombre de la persona, es en el nombre de Jesús, porque Él fue el que nos dio la victoria. Y cuando somos sus hijos, Él nos da la autoridad para que en su nombre oremos por los enfermos, echemos fuera demonios, pongamos las manos para que haya sanidad, pero es en el nombre de Jesús, no es en nuestro nombre, es en el nombre de Él. Es necesaria la liberación. Total. Decía la pastora que es el pan de los hijos. Por ejemplo, Jesús de Nazaret dijo, ¿quién antes de entrar a una casa, escuche lo que dice el Señor, primero ata al hombre fuerte? Dice, ate al hombre fuerte. ¿Y cuál es el hombre fuerte? Es el demonio principal que ata la vida de una persona. Por ejemplo, una hechicera, pues es un espíritu de hechicería, de adivinación, y con todos los pactos que hace con sus demonios, es una cadena demoníaca. El hombre fuerte es como el jefe principal. Por ejemplo, en una prostituta, la prostitución, pero también tiene lascivia, lujuria, rechazo, baja autoestima, una cantidad de cosas lesbianismo, de pronto adulterio, que vinieron como una cadena y que atan la vida de esa persona. Por ejemplo, vemos el caso del endemoniado gadareno, que el Señor le dijo legión, porque eran miles. Puede haber un demonio como pueden haber muchos. Depende de qué ha pasado en su vida, qué tantos pecados ha pasado en su vida. Entonces, pastora, es necesaria la liberación, pero el Señor dice que ¿por qué el pan de los hijos? Como decía la pastora Gina, porque dice el Señor que cuando un demonio es echado fuera, la casa queda limpia, y compara la casa con el cuerpo, y dice que debe ser llena, primeramente con el Señor Jesús. Tiene que entrar a su vida. Segundo, tiene que alimentarse de la palabra de Dios, porque espiritualmente usted estaba muerto y se acaba de nacer, necesita alimentarse con la palabra. Ahora bien, dice la palabra que si usted no lo hace, que entonces un demonio puede decir, ok, volveré a mi casa, y dice, y trae 7 peores. Entonces, ¿por qué es para los hijos? El Señor dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y botárselo a los perrillos. Yo sé que la palabra suena dura en el español, pero bíblicamente los perros son los inconversos de acuerdo a la palabra de Dios. Él estaba hablando a una sirofenicia que no era creyente, no era tampoco el pueblo de Israel, era una persona que estaba en pecado. Entonces, el Señor Jesús no lo dijo para ofender, simplemente en la condición como Él lo percibió, y si Él lo percibió así, así es. Todos hemos necesitado liberación. Rechazo, si alguna vez lo llevaron a los brujos, si alguna vez lo ofrecieron a una virgen, hicieron novenas, si alguna vez usted jugó a la ouija, si alguna vez empezó a sentir odio, rabia por alguien, si fue rechazado y sintió deseos de muerte, opresión, necesita una liberación, pero necesita llenar su casa, porque si usted quiere una liberación para seguir pecando, imagínese. Y es que el enemigo
¿Está bien echarle la culpa a todo al enemigo? Tenemos que entender que el enemigo no es omnipresente, no es omnipotente, no tiene los atributos de Dios. Está derribado. El omnipotente y poderoso es el Señor. Entonces tenemos que saber en qué cosa Él está influenciando y qué otras cosas son responsabilidades nuestras. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Amén. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, el Señor comienza a romper esas cadenas que decía la pastora Fedra. Entonces, en el momento que usted busca del Señor, lee la palabra, se congrega, comienza a nacer de nuevo, comienza para establecer el reino, dice la palabra, que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces Dios pide santificación, porque como dice la pastora Fede, hay personas que buscan liberación y se sienten bien por un tiempo, pero siguen en el pecado y están abriendo puertas a 7 espíritus peores para que vengan a atar su vida. Entonces la liberación hay que cuidarla. Es una bendición, pero la tenemos que cuidar y saber nosotros que hay momentos que el enemigo ataca a la iglesia, pero hay momentos que también nosotros como pastores y autoridad tenemos que discernir en qué estamos fallando, si es que la iglesia necesita tener conocimiento del tema. Hay que empoderar a la iglesia y darle ese tema en cuanto a la liberación, enseñarles, porque usted estaba hablando aquí de Efesios 6, 10, y aquí habla, eso es una guerra espiritual. Antes la guerra era física, pero ahora es espiritual, porque nuestros enemigos son espirituales. Entonces, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo guerrero, un pueblo que Dios le daba siempre la victoria. Siempre Dios le dijo, a Jeremías le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Así también Dios nos dice en este tiempo, ya Él ganó la batalla, la guerra mayor. Nosotros estamos librando batallas, y para establecer el reino del Señor tenemos que ir es con poder, porque el reino de Dios no consiste en palabra. Nosotros no podemos decir, bueno, yo establezco una iglesia y aquí va a crecer, pero si usted no se mete en intimidad con Dios, si usted no busca la presencia de Dios, si no lleva al pueblo a buscar la santidad y a entregarse al Señor y a orar de la manera correcta, como dice aquí en la palabra, como tenemos una lucha que es espiritual, entonces tenemos que atar estos principados, potestades, porque hay momentos que ellos comienzan a gobernar por regiones. Digamos que, como decía La Paz, hay lugares donde se mueve mucho la drogadicción. Ya sabemos que ahí tenemos que atar ese principado. Hay lugares donde se mueve también la corrupción, donde se mueve el alcoholismo. Entonces, la unción rompe el yugo. Cuando uno ora, Dios muestra cuando hay un brujo, Dios muestra cuando hay satanismo, porque pues Dios compró las almas y le pertenecen a Él. Y yo pienso que una persona que quiera tener a Dios de enemigo, tener un enemigo que es todopoderoso, tener un enemigo que donde quiera que vaya, sobre todo a donde pudiera oír que se quite el Señor. Entonces yo pienso que es tiempo que aquellos que practican la brujería sepan que están siendo un instrumento de Satanás para irse para el infierno, y que si buscaron esa práctica porque tuvieron rechazo, odio, resentimiento, el Señor también murió por ellos, pero es tiempo de que se arrepientan, porque como quiera, el Señor está dispuesto a romperle todas sus obras. Amén. Y si se mueren en las manos del diablo, les espera toda la eternidad en el infierno. De ahí no pueden salir, de ahí hay condenación eterna. El infierno es real, queda en el centro de la tierra, es un lugar de castigo diseñado para Satanás y sus demonios. Y lamentablemente muchos están yendo al infierno diariamente. Entonces, si usted está escuchando este programa y de pronto le ha gustado ir a esos lugares, es tiempo que usted se arrepiente. Y si usted practica, la Biblia me enseña de un hechicero que se convirtió y llegó al Señor. Entonces, pues este es tiempo de salvación. Amén. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de saber que usted nació por un propósito de Dios y que Dios no se equivocó en permitir que naciera. Así es que es tiempo de salvación, es tiempo de que vea su vida completamente cambiada. Y hay dos bandos, usted decide de medio del cual quiere estar. Porque el bando del diablo, la posición del diablo es derrotado, sin poder, sin autoridad, juzgado, camino al infierno
y avergonzado condenado. por el Señor. La oración de fe la hacemos y enseguida el Señor te perdona, pero ahí comienza un proceso porque la palabra nos limpia. Entonces la palabra trae libertad sobre nuestra vida también. Y entonces cuando tú comienzas a experimentar esa liberación, tú le puedes dar a otros también. Y bueno, mis queridas profetas, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Sí. Podemos hacer un programa de 3 horas, los prometo. Sí, hay mucho que hablar Muchas de gracias. ese tema. Muchas gracias, mis queridas Muchas profetas. gracias. Muchas gracias. Para Gracias por servirle. estar aquí con nosotros. Con gusto, En mucho poder y amor. gloria. Bendecida. Dios nos las bendiga. Bendiciones. Gracias por Gracias por la compartir invitación. al público que nos ve de En Poder y Gloria y a usted sobre todo que nos permite entrar en sus hogares. Dios los bendiga a todos. Los esperamos el próximo lunes con mucho más bendiciones de Dios para ustedes. Amén.